El ruido de los pasos en el pasillo aceleró el corazón de Ana. Había esperado ese momento durante años, pero nunca imaginó que sería tan difícil. La puerta se abrió lentamente y apareció Miguel, vestido con su uniforme militar, pero con un aire que parecía cambiado. Su cuerpo llevaba cicatrices visibles, algunas viejas, otras recientes, marcas que contaban historias de dolor y sacrificio. Ana lo miró fijamente, buscando en sus ojos a ese hombre que había amado tanto tiempo atrás. Pero había algo diferente, una sombra profunda que no desaparecía con su sonrisa tímida. Miguel avanzó unos pasos hacia ella, pero parecía cargar un peso invisible. Sus manos temblaban ligeramente, y aunque trató de ocultarlo, Ana lo notó al instante. La emoción y el miedo se mezclaban en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Ella quiso abrazarlo, pero dudó, porque no sabía si ese abrazo sanaría o rompería algo más. Miguel se detuvo frente a ella, y por un momento, el silencio llenó la habitación, tan pesado que parecía detener el tiempo. Finalmente, con voz quebrada, Miguel habló. «Ana, he vuelto». Esas palabras simples tenían un mundo de significado, pero también una carga de incertidumbre. Ana sintió que las lágrimas querían salir, pero se contuvo. «Estoy aquí», agregó él, como si necesitara reafirmar que, a pesar de todo, seguía siendo el mismo hombre que había partido. Sin embargo, Ana no pudo evitar notar el cansancio en su mirada, el peso de noches sin dormir y recuerdos que no encontraba forma de olvidar. Ella recordó los últimos meses antes de su partida, cuando Miguel le prometió que regresaría, que nada cambiaría entre ellos. Pero ahora, mirando esas cicatrices, tanto visibles como invisibles, se preguntaba si su amor podría sobrevivir a todo lo que él había vivido. Ana se acercó lentamente y tomó sus manos, notando el frío y la rigidez que antes no estaban allí. «Te esperé», susurró, tratando de sonar fuerte, pero con un temblor apenas perceptible en la voz. Miguel apretó sus manos y por un momento pareció aferrarse a esa esperanza que ella le ofrecía. Pero cuando se separaron, su rostro se oscureció. «No sé si puedo ser el hombre que dejaste», confesó, y Ana sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No era solo el cuerpo marcado, sino el alma cansada que había regresado. Ella sabía que las cicatrices que él llevaba eran más profundas de lo que cualquiera podía ver. Las horas siguientes fueron silenciosas, llenas de miradas cruzadas y palabras no dichas. Miguel se sentó en el sofá, cansado, y Ana permaneció a su lado, sin saber exactamente qué hacer. Sabía que tendría que ser fuerte, que su amor necesitaría más que palabras para sanar esas heridas. Pero en ese instante, solo podía ofrecerle su presencia, su paciencia y la promesa de que no lo abandonaría, sin importar lo difícil que fuera. En la cocina, Ana preparó algo de comer, mientras Miguel miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. El mundo afuera parecía seguir su curso, pero dentro de esa casa, todo había cambiado. Miguel recordaba los días de guerra, las noches en vela, el miedo constante, y se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse en paz. Ana, por su parte, luchaba con sus propios miedos. Cómo ayudar al hombre que amaba sin perderse a sí misma en el proceso. Cuando por fin se sentaron a la mesa, Ana intentó romper el hielo con una sonrisa suave, aunque la tristeza seguía presente en sus ojos. «Cuéntame cómo fue todo», dijo con delicadeza, esperando que hablar pudiera ser el primer paso hacia la sanación. Miguel respiró hondo y comenzó a relatar fragmentos de su experiencia, cada palabra llena de un peso invisible que solo ella podía sentir. A medida que hablaba, Ana comprendía que la batalla más difícil apenas comenzaba. La noche llegó y con ella, el cansancio y la incertidumbre. Ana ayudó a Miguel a prepararse para dormir, sintiendo cada movimiento con una mezcla de ternura y miedo. Mientras él cerraba los ojos,
Parecía buscar en sus sueños un refugio que la realidad le negaba. Ana se quedó despierta, contemplando al hombre que había vuelto con cicatrices, pero también con un amor intacto, un amor que ahora necesitaba todo su coraje para mantener vivo. El silencio de la casa fue testigo de una promesa no pronunciada. La promesa de luchar juntos, de no rendirse ante las heridas que el tiempo y la guerra habían dejado. Ana sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que el amor que los unía tenía una fuerza que ningún sufrimiento podía destruir. Y en esa noche, mientras las cicatrices brillaban bajo la tenue luz, ambos comprendieron que, aunque las cosas cambiaran, su amor seguía siendo la única verdad a la que aferrarse. Ana despertó con el peso de la incertidumbre en el pecho. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y promesas, ahora parecía un lugar extraño, lleno de ecos silenciosos y preguntas sin respuesta. Cuando Miguel bajó las escaleras, su paso era lento, como si cada movimiento le costara un esfuerzo invisible. Ana lo observó, tratando de descifrar quién era ese hombre que había vuelto con heridas que iban más allá de lo físico. Ella se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde solían caminar juntos, recordando aquellos momentos de felicidad que ahora parecían lejanos. Miguel, con los hombros encorvados, parecía cargar no solo con el peso de la guerra, sino con un vacío profundo que Ana no sabía cómo llenar. Su mirada se perdía en la nada, como si buscara respuestas que no existían. Durante el desayuno, Miguel apenas tocó la comida. Ana intentó iniciar una conversación, pero sus palabras se encontraron con un muro de silencio. Fue entonces cuando ella comprendió que no bastaría con su presencia. Necesitaba entender el tormento interno que él vivía cada día. ¿Quieres contarme qué sientes?, preguntó con voz suave, sin presionar. Miguel la miró, sus ojos reflejando un dolor que no podía explicar. Con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Le contó sobre las noches sin dormir, los recuerdos que lo perseguían, los rostros de compañeros que ya no estaban. Cada palabra era un pedazo de su alma que compartía, y Ana sintió como una parte de ese dolor se alojaba también en su corazón. Sabía que el camino para sanar sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo junto a él. A lo largo del día, Miguel mostró momentos de lucidez y otros de profundo abatimiento. Ana aprendió a leer esos cambios, entendiendo que detrás de cada gesto había una batalla interna que no podía ganar solo. Lo acompañó a una cita con el terapeuta, donde Miguel intentó expresar lo que sentía, aunque las palabras muchas veces se negaban a salir. Ana estuvo a su lado, tomando su mano, siendo el ancla que lo mantenía conectado a la esperanza. Por la tarde, mientras el sol caía lentamente, Miguel y Ana salieron al jardín. La brisa fresca parecía aliviar un poco la tensión que ambos sentían. Ana tomó la iniciativa y le propuso que caminaran juntos, como lo hacían antes, sin hablar demasiado, solo dejando que el silencio compartido fuera un refugio. Miguel aceptó, y por un momento, la distancia que los había separado comenzó a acortarse. Durante ese paseo, Miguel recordó pequeños detalles de su vida antes de la guerra. Las cenas en familia, las tardes viendo el atardecer, la calidez del hogar que tanto extrañaba. Ana escuchaba atentamente, feliz de ver que esas memorias aún podían traer luz a sus ojos. Pero también sabía que las sombras regresarían, y que su amor tendría que ser fuerte para resistirlas. Al regresar a la casa, Ana preparó una cena sencilla, buscando que ese momento fuera un espacio de tranquilidad. Miguel, aunque cansado, intentó participar en la conversación, aunque sus palabras eran escasas. Ana no forzó nada, entendiendo que la paciencia sería su mejor arma para mantener vivo el vínculo que los unía. Antes de dormir, Miguel se sentó en la sala y, por primera vez en mucho tiempo, habló con una voz casi susurrante. «Tengo miedo», Ana confesó, «miedo de que estas cicatrices me cambien para siempre,
y que ya no pueda ser el hombre que amaste. Ana se acercó y lo abrazó con ternura, asegurándole que el amor que sentía por él no dependía de su apariencia ni de sus heridas, sino de lo que siempre habían compartido. Esa noche, mientras el silencio cubría la casa, ambos entendieron que su amor sería puesto a prueba como nunca antes. Pero también comprendieron que, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, no estaban solos. Cada cicatriz, cada miedo, y cada lágrima formaban parte de una historia que todavía tenía capítulos por escribir. Y mientras pudieran caminar juntos, había esperanza. Las noches se habían convertido en un enemigo silencioso para Miguel. Mientras el mundo dormía, él luchaba con recuerdos que regresaban con fuerza implacable. El sonido de las explosiones, los gritos de sus compañeros, y el peso de la pérdida se mezclaban en su mente, haciendo imposible encontrar paz. Ana lo escuchaba desde la puerta, sintiendo como su corazón se rompía al ver al hombre que amaba atrapado en una tormenta invisible. Miguel despertaba sudando, con el pulso acelerado y el cuerpo tenso, como si todavía estuviera en el campo de batalla. Cada amanecer era una batalla nueva, y aunque Ana estaba a su lado, a veces parecía que no podía alcanzarlo, que su dolor era un muro infranqueable. Ella intentaba consolarlo con palabras suaves, caricias, y silencios compartidos, pero sabía que el verdadero daño iba más allá de lo que podía ver o tocar. Una noche, después de un despertar abrupto, Miguel se levantó y caminó hasta la sala. Ana lo siguió con cuidado, preocupada por lo que pudiera hacer o sentir. Se sentó a su lado sin decir nada, permitiendo que el silencio llenara el espacio entre ellos. Miguel rompió el silencio con una confesión que Ana temía escuchar. No sé quién soy ahora, Ana. A veces siento que la guerra me robó todo, incluso a mí mismo. Esas palabras calaron hondo. Ana sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que Miguel necesitaba encontrar la manera de reconectar con su vida anterior, con ese hombre que ella había amado antes de que la guerra lo transformara. Pero también entendía que el proceso sería lento y doloroso. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas victorias y retrocesos. Miguel intentaba retomar algunas actividades que antes disfrutaba, como pintar o leer, pero a menudo la ansiedad y el miedo lo detenían. Ana lo animaba con paciencia, celebrando cada pequeño avance como un triunfo. Poco a poco, él empezó a hablar más sobre sus sentimientos, aunque con dificultad. Una tarde, mientras veían fotos antiguas, Miguel se detuvo en una imagen donde aparecían juntos, sonriendo en un día de verano. ¿Recuerdas este día?, preguntó con una voz más suave. Ana asintió, sintiendo una chispa de esperanza. Fue la primera vez en mucho tiempo que Miguel habló con nostalgia y no con dolor. Pero no todo era fácil. Había momentos en que la desesperación volvía a apoderarse de él. Ana aprendió a ser fuerte cuando él estaba débil, a ser paciente cuando él estaba irritable, y a ofrecer amor cuando él parecía distante. Esa fuerza era el ancla que lo mantenía aferrado a la vida y a la posibilidad de sanar. Una tarde, Miguel recibió una llamada para una sesión con su terapeuta. Aunque al principio se mostró reticente, esta vez accedió a ir acompañado de Ana. Durante la sesión, habló más abiertamente que nunca, dejando salir emociones reprimidas que lo habían consumido en silencio. Ana lo observaba con orgullo y tristeza, comprendiendo que este era un paso crucial en su recuperación. Al salir de la sesión, Miguel tomó la mano de Ana y, sin decir palabras, transmitió un agradecimiento profundo. Era un pequeño gesto, pero para ambos significaba mucho. Ana supo que, aunque la batalla interna seguía, Miguel estaba dispuesto a luchar por su vida, y por el amor que los unía. Aquella noche, mientras se acostaban, Miguel susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Ana le respondió con un beso en la frente y un «siempre estaré aquí». Sabían que el camino sería largo,
pero también sabían que, mientras caminaran juntos, había esperanza para sanar las heridas del pasado. Y así, en medio del silencio de la noche, dos almas heridas se aferraban al amor como única luz en la oscuridad, buscando reconstruir lo que la guerra había tratado de destruir. La guerra no solo dejó cicatrices visibles en el cuerpo de Miguel, también marcó profundamente su alma. Cada día, al despertar, se enfrentaba a un enemigo silencioso que nadie podía ver, pero que él sentía con intensidad. Los recuerdos dolorosos, los momentos de miedo, y la soledad interna lo perseguían sin descanso. Ana observaba su lucha diaria y comprendía que su esposo necesitaba algo más que amor. Necesitaba tiempo, comprensión y, sobre todo, paciencia. Un día, mientras Miguel estaba sentado en el sofá, mirando la pared sin ver realmente, Ana decidió sentarse a su lado. Con voz suave, le preguntó si quería hablar. Él la miró y, por primera vez, permitió que una lágrima recorriera su mejilla. No puedo olvidar, confesó, todo sigue vivo dentro de mí, y a veces siento que me estoy perdiendo. Ana apretó su mano, entendiendo que esas palabras eran el reflejo de un dolor profundo que no sabía cómo aliviar. Ella comenzó a buscar formas de ayudarlo, investigó sobre terapias, grupos de apoyo, y actividades que pudieran darle un sentido distinto a sus días. Miguel aceptó ir a algunas sesiones de grupo, donde conoció a otros veteranos con historias similares. Allí pudo compartir sin miedo, sentirse comprendido y menos solo. Poco a poco, esas reuniones se convirtieron en una luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en que Miguel se encerraba en sí mismo, rechazaba la ayuda, y se alejaba de Ana, lo que la hacía sentir impotente y triste. Pero ella sabía que rendirse no era una opción. Decidió mantenerse firme, ser su apoyo incondicional sin importar cuán duro fuera el camino. Una tarde, mientras Miguel intentaba pintar, Ana notó que su mano temblaba y que la ansiedad lo paralizaba. Se acercó y le susurró: «Está bien no ser perfecto. Lo importante es seguir intentándolo». Esas palabras fueron un bálsamo para él. Aunque sabía que la recuperación no sería rápida, ese pequeño gesto le dio fuerzas para continuar. La comunicación entre ellos también fue mejorando. Ana aprendió a escuchar sin juzgar, y Miguel comenzó a confiar más en ella, compartiendo sus miedos y frustraciones. A veces, solo mirarse a los ojos era suficiente para entender lo que el otro sentía. Esa conexión profunda les daba esperanza y les recordaba que, a pesar de todo, seguían siendo un equipo. El progreso fue lento, pero constante. Miguel empezó a disfrutar de pequeños momentos de paz, como pasear por el parque o escuchar música juntos. Esos instantes eran un refugio donde el dolor se volvía más llevadero. Ana celebraba cada sonrisa, cada gesto de amor, como una victoria compartida. En una noche tranquila, mientras miraban las estrellas desde el balcón, Miguel tomó la mano de Ana y le dijo: «Gracias por no rendirte conmigo. No sé dónde estaría sin ti». Ella le respondió con una sonrisa cálida, sintiendo que, a pesar de las dificultades, su amor era un faro que los guiaba en la tormenta. Sabían que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, pero también tenían claro que el amor y la paciencia serían sus mejores aliados. La guerra había dejado heridas profundas, pero no había logrado destruir lo que realmente importaba. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, Miguel y Ana reafirmaron su compromiso de caminar juntos, sin importar lo que el futuro les deparara. Los días seguían su curso, pero en la vida de Miguel y Ana nada era igual que antes. Cada mañana despertaban enfrentando nuevas batallas, no solo contra el pasado que Miguel traía consigo, sino contra la incertidumbre del futuro. A veces, la esperanza parecía un hilo muy delgado, casi a punto de romperse, pero Ana se aferraba a él con todas sus fuerzas. Una tarde,
Mientras Miguel se sentaba en la terraza, mirando el horizonte con una expresión ausente, Ana decidió acercarse con una idea que llevaba tiempo rondando en su mente. ¿Quieres salir a caminar? Podemos ir a ese lugar que tanto te gusta, dijo con suavidad. Miguel la miró y por un instante dudó, pero luego asintió. Era un pequeño paso, pero para ambos era un avance importante. El parque donde solían ir estaba lleno de recuerdos felices, y aunque Miguel sentía que una parte de él se había quedado en la guerra, esos momentos le recordaban que aún podía encontrar paz en el presente. Caminar juntos, sin prisas ni palabras forzadas, les permitió reconectar con la esencia de su amor. Ana notó cómo, poco a poco, una leve sonrisa aparecía en los labios de Miguel, y sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. Durante el paseo, Miguel empezó a hablar sobre sus sueños y miedos, temas que hasta entonces había evitado. Confesó que a veces sentía que no merecía volver a ser feliz, que las sombras de su pasado lo mantenían atrapado. Ana lo escuchó con atención y le aseguró que nadie era perfecto, que la valentía estaba en seguir adelante, a pesar de las heridas. Esas palabras parecieron calar hondo en su alma. Al regresar a casa, Ana preparó una cena sencilla, pero cargada de cariño. Mientras compartían la comida, el ambiente estaba más ligero, menos tenso. Miguel, aunque aún vulnerable, empezó a mostrar señales de querer luchar por su bienestar. Sabía que el camino no sería fácil, pero el amor de Ana le daba fuerzas para intentarlo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas acciones que reforzaban su vínculo. Compartir un café, ver una película juntos, reír por algún recuerdo divertido. Ana aprendió a celebrar esos momentos como grandes victorias, porque para ellos representaban la posibilidad de un nuevo comienzo. Miguel, por su parte, se esforzaba por ser más abierto y honesto, enfrentando sus miedos con la ayuda de su esposa. Sin embargo, la batalla interna seguía presente. Algunas noches, Miguel se despertaba sudando, reviviendo escenas que él deseaba olvidar. Ana estaba ahí para sostenerlo, para recordarle que no estaba solo. Esa complicidad silenciosa los mantenía unidos, fortaleciendo un lazo que parecía indestructible. Un día, Ana sugirió que intentaran una actividad nueva, la jardinería. Pensó que el contacto con la naturaleza podría ser terapéutico para Miguel. Aunque al principio él fue escéptico, pronto encontró placer en cuidar las plantas y ver cómo crecían poco a poco. Esa rutina les dio un espacio para conversar sin presiones, para compartir silencios cómodos y para construir algo juntos, paso a paso. Una tarde, mientras regaban las flores, Miguel se volvió hacia Ana y dijo: «Nunca pensé que volvería a sentirme así, tan vivo». Ana sonrió, sintiendo que sus esfuerzos estaban dando frutos. Sabía que el amor no curaría todas las heridas de inmediato, pero podía ser la fuerza que los mantuviera firmes. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Miguel tomó la mano de Ana y susurró: «Gracias por no rendirte, por creer en mí cuando yo no podía». Ana respondió con un beso tierno, segura de que, aunque las cicatrices permanecieran, su amor seguiría siendo la luz que los guíe en la oscuridad. El camino de Miguel y Ana no era fácil, pero juntos habían aprendido que, con paciencia y dedicación, podían enfrentar cualquier tormenta. El pasado podía ser un peso, pero también una lección que los hacía más fuertes. Y en medio de esa lucha, el amor que los unía seguía intacto, más real y valioso que nunca. Miguel seguía luchando contra los fantasmas del pasado, pero cada día encontraba en Ana una razón para no rendirse. Las cicatrices que llevaba en su cuerpo eran visibles, pero las que pesaban en su alma eran mucho más profundas y difíciles de sanar. Ana sabía que no podía acelerar el proceso, solo podía acompañarlo con amor y paciencia, recordándole que no estaba solo en esa batalla. Una mañana, mientras desayunaban en silencio,
Miguel miró a Ana con una expresión seria y le dijo: «Quiero volver a trabajar, sentirme útil de nuevo, pero tengo miedo de no estar listo». Ana lo miró fijamente y con voz firme le respondió: «Lo importante es que tú decidas el momento, y yo estaré a tu lado, apoyándote en cada paso». Miguel sintió una mezcla de temor y esperanza. Sabía que esa decisión cambiaría muchas cosas, pero también sabía que no podía quedarse estancado en el pasado. Con ese impulso, Miguel empezó a buscar opciones para reincorporarse poco a poco a la vida laboral. Ana le ayudó a preparar su currículum y juntos buscaron oportunidades adecuadas a sus capacidades y estado emocional. Fue un proceso lento y lleno de dudas, pero también de pequeñas victorias que los mantenían motivados. En una de las entrevistas, Miguel sintió una ansiedad tremenda. El miedo a ser juzgado por sus cicatrices y por lo que había vivido lo paralizaba. Pero recordó las palabras de Ana y su fuerza interior lo ayudó a salir adelante. Salió de esa reunión con una mezcla de nervios y satisfacción. Ana lo recibió con un abrazo, orgullosa de su valentía. Mientras Miguel intentaba adaptarse a su nuevo ritmo, Ana se enfrentaba a sus propios retos. Cuidar a alguien que sufre no es solo acompañar en los momentos buenos, sino también soportar las caídas y la incertidumbre. A veces se sentía agotada, pero cada vez que miraba a Miguel, recordaba por qué no podía rendirse. Su amor era el motor que los impulsaba. Un día, Miguel tuvo un ataque de ansiedad en casa. Ana reaccionó rápido, le habló con calma y lo ayudó a respirar. Fue un momento difícil, pero también un recordatorio de que la recuperación no es lineal. Ana se sentó junto a él, le tomó la mano y le dijo: «No estás solo, lo vamos a superar juntos». Miguel, con lágrimas en los ojos, agradeció esa presencia que lo sostenía cuando todo parecía derrumbarse. Con el tiempo, Miguel comenzó a integrarse más en su trabajo. No era fácil, y a veces los recuerdos volvían a aparecer, pero la rutina y el apoyo de Ana le daban fuerzas para continuar. Ella nunca dejó de recordarle que estaba bien tener días malos, que lo importante era seguir adelante, sin importar la velocidad. Poco a poco, en los momentos libres, retomaron actividades que los unían, como cocinar juntos o salir a pasear. Estas pequeñas cosas les recordaban que, a pesar del dolor y las dificultades, la vida seguía y podía ser hermosa. Miguel comenzó a encontrar sentido en esos detalles, y Ana se sentía feliz de verlo renacer poco a poco. Una tarde, mientras miraban fotografías antiguas, Miguel sonrió con nostalgia y le dijo: «No sé si alguna vez podré olvidar lo que viví, pero sí sé que quiero construir un futuro contigo». Ana respondió con un beso lleno de ternura y esperanza. Sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. Esa noche, antes de dormir, Miguel tomó la mano de Ana y susurró: «Gracias por ser mi luz en la oscuridad». Ana respondió con un suspiro tranquilo, sintiendo que, aunque las cicatrices permanecían, el amor que compartían era más fuerte que cualquier dolor. Y en esa intimidad, ambos comprendieron que el verdadero combate no estaba afuera, sino en aprender a vivir y amar después de la guerra. Miguel había avanzado mucho, pero aún había días en que las sombras del pasado volvían a invadir su mente sin previo aviso. En esos momentos, sentía que el peso de la guerra era insoportable, y que el mundo a su alrededor se volvía oscuro y frío. Ana, que siempre estaba atenta a cada cambio en él, aprendió a ser su refugio cuando las tormentas internas lo arrasaban. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, Miguel se sentó en el sillón, con la mirada perdida y los labios apretados. Ana se acercó despacio y, sin decir palabra, tomó su mano entre las suyas. Él la miró y por un instante pareció luchar contra algo invisible. Finalmente, rompió el silencio con una voz débil: «A veces siento que no soy el mismo hombre que dejé atrás».
Ana asintió con comprensión. Sabía que no podía borrar su dolor, pero podía caminar a su lado mientras él lo enfrentaba. No eres el mismo, Miguel, pero no tienes que serlo. El hombre que eres ahora es valiente por seguir aquí, por luchar cada día, dijo con ternura. Miguel cerró los ojos y permitió que esas palabras calaran en su corazón. La noche llegó silenciosa, y con ella, los recuerdos de momentos felices y también de pérdidas. Ana decidió que era momento de dar un paso más en su proceso de sanación. Le propuso a Miguel escribir juntos sus recuerdos, no solo los dolorosos, sino también aquellos que les trajeran esperanza y fuerza. Al principio, Miguel dudó, pero luego aceptó, comprendiendo que contar su historia podía ser un acto de liberación. Cada día, dedicaban un tiempo a escribir. A veces, Miguel narraba detalles que le costaba recordar, otras veces, Ana aportaba sus recuerdos de ellos juntos, creando un relato lleno de amor y resistencia. Esa actividad los unió aún más, transformando el pasado en un puente hacia un futuro diferente. Durante esas sesiones, Miguel comenzó a ver que sus cicatrices no solo eran heridas, sino también marcas de supervivencia. Aprendió a reconocer su valor y a aceptar que el dolor formaba parte de su historia, pero no definiría su vida. Ana lo apoyaba en cada palabra, en cada lágrima, celebrando cada avance, por pequeño que fuera. Una mañana, Miguel se levantó con una energía que hacía tiempo no sentía. Decidió dar un paseo solo, queriendo enfrentar sus miedos con valentía. Ana lo animó con una sonrisa y le recordó que estaba orgullosa de él. Esa caminata fue un símbolo de su progreso, un paso firme hacia la libertad emocional. De regreso a casa, Miguel confesó que había sentido miedo, pero también una sensación de paz que no esperaba. Ana lo abrazó fuerte, comprendiendo que esos pequeños momentos eran victorias enormes. Juntos, estaban aprendiendo que la recuperación no es una línea recta, sino un camino lleno de altibajos. Con el tiempo, Miguel comenzó a participar en actividades comunitarias, encontrando un propósito fuera de su hogar. Ayudaba en un centro para veteranos, compartiendo su experiencia y escuchando a otros. Esa conexión le dio un nuevo sentido de pertenencia y le recordó que no estaba solo en su lucha. Ana veía cómo su esposo se transformaba lentamente, no en un hombre perfecto, sino en alguien que aceptaba sus cicatrices y seguía adelante con dignidad. Su amor se fortalecía, no por ignorar el dolor, sino por enfrentarlo juntos. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Miguel tomó la mano de Ana y con voz firme dijo: «Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, gracias a ti». Ella respondió con una sonrisa llena de amor, sabiendo que el verdadero milagro no era borrar las heridas, sino encontrar la fuerza para seguir amando y viviendo a pesar de ellas. El tiempo siguió su curso y con él, la vida de Miguel y Ana fue encontrando un nuevo ritmo, uno que ya no estaba marcado solo por el pasado, sino también por la esperanza y la reconstrucción. Las cicatrices en el cuerpo de Miguel seguían ahí, visibles, pero lo que antes parecía una carga insoportable, ahora se había transformado en parte de su historia, una historia que aprendían a contar juntos. Una mañana, Miguel se levantó temprano con una sensación extraña, una mezcla de nervios y emoción. Había decidido dar un paso que antes le parecía imposible: organizar una reunión con otros veteranos y sus familias para compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Ana, que siempre estuvo a su lado, le ayudó a preparar todo, desde las invitaciones hasta el lugar donde se llevaría a cabo el encuentro. Cuando llegó el día, la sala se llenó de rostros marcados por el sufrimiento, pero también por la esperanza. Miguel se paró frente a ellos, y con voz firme, empezó a contar su historia. Habló de la guerra, de las heridas físicas y emocionales, pero sobre todo habló del amor que lo había salvado, del apoyo incondicional de Ana que le había dado fuerzas para no rendirse.
Las palabras de Miguel resonaron en cada persona presente. Algunos lloraban, otros asentían con la cabeza, y todos comprendían que no estaban solos. La reunión se convirtió en un espacio sagrado donde el dolor se compartía, pero también la esperanza crecía. Ana observaba orgullosa a su esposo, sabiendo que ese acto de valentía era una muestra clara de su progreso. Después del encuentro, Miguel se sintió más ligero, como si una carga que había llevado por años comenzara a soltarse. Sabía que no estaba curado del todo, pero que había encontrado un camino para seguir adelante, uno donde no tenía que esconder sus cicatrices, sino mostrarlas con dignidad. En los días siguientes, Miguel y Ana continuaron fortaleciendo su relación, aprendiendo a disfrutar cada instante juntos sin dejar que el miedo o la tristeza los dominaran. Salían a pasear, cocinaban en equipo, y a veces simplemente se quedaban en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Una tarde, mientras compartían una taza de café, Miguel tomó la mano de Ana y le dijo: «No sé qué habría hecho sin ti. Me enseñaste que el amor es la fuerza más poderosa que existe». Ana lo miró con lágrimas en los ojos y respondió: «Y tú me enseñaste que la valentía no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él». El amor entre ellos había resistido pruebas que pocos podrían imaginar. Habían enfrentado la guerra, el dolor, el miedo y la incertidumbre, y aunque las cicatrices permanecían, su vínculo se había vuelto más fuerte y profundo. Esa noche, mientras se acostaban, Miguel sintió una paz que hacía mucho no conocía. Cerró los ojos y agradeció silenciosamente por cada día junto a Ana, por la oportunidad de amar y ser amado, a pesar de las heridas. Ana, a su lado, soñaba con un futuro donde, aunque el pasado siempre estaría presente, no sería un obstáculo sino una parte valiosa de su historia. Y así, en medio de la incertidumbre y la fragilidad de la vida, Miguel y Ana encontraron un amor que no solo sobrevivió a la tormenta, sino que floreció con más fuerza. Porque a veces, las cicatrices más profundas no son las que se ven, sino las que nos recuerdan que, a pesar de todo, seguimos aquí, seguimos amando, seguimos viviendo.